Bueno, tenemos otra ocasión, un día más, de poder conocer a alguien de la iglesia también, que nos va a contar hoy su experiencia. Es una sección que nos encanta, estamos escuchando un montón de vivencias, de encuentros tan bonitos y que creemos también que hay muchísimas personas que les está ayudando mucho. En esta ocasión tenemos también a alguien muy querida, así que adelante, ¿cómo te llamas? Pues soy Paula Castillo, vengo de República Dominicana, trabajo en el área de la salud y aquí en España tengo 10 años. Mi familia está allí en Santo Domingo, tengo pues mis padres, 3 hermanos, 3 sobrinos, 6 en realidad. Y bueno, a grosso modo, pues eso, yo trabajo en el área de la salud, como ya he dicho, mi hermano trabaja en el área de negocios, mi padre es ingeniero agrónomo, exporta frutales, mi madre era farmacéutica, wow. Mi hermana bioanalista, mi otro hermano abogado, un poquito el resumen de lo que es toda la familia. Oye, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte, ¿con qué playas te quedas? ¿Con las de Alicante o las de Santo Domingo? A ver, cuéntanos. Bueno, las de Alicante no están mal, pero creo que me quedaría con una de Punta Cana, por ejemplo. ¿Con una, en concreto? Sí, por decir algo. Bueno, pues nada, entonces tenemos que hacer un viaje. Mira, yo sé que en la vida pues tenemos un montón de experiencias. Además, mira, con lo que me has contado, podrías contarnos cómo fue tu carrera, cómo ha sido la experiencia con tu familia. Seguro que hay un montón de vivencias, pero me gustaría preguntarte por una en concreto, y es la experiencia que tuviste con Jesús. ¿Cómo fue que conociste un día a Jesús? Pues desde pequeña pues escuchaba de Dios y mi madre se preocupó de inculcarnos, de creer en Dios, de orarle. Es que mi madre fue monja durante casi toda su vida, Mira. Una gran parte de su vida. Evidentemente hasta un punto que entra mi padre en escena, que se casan y forman una familia. Entonces nosotros de pequeñitos, ella nos decía, pues has orado hoy, has leído, es decir, entonces yo conocía a Dios, yo conocía a ese Dios que había que orarle en la mañana para que te fuera bien en el día y tal, ¿no? Pero como siempre le comento con las personas que tengo oportunidad, fui criada como en una cajita de cristal. Me criaron muy cuidadita, muy protegida y a la vez con mucha disciplina, porque como mi madre pues fue monja, pues es una mujer muy disciplinada. Entonces yo me crié pues en un mundo, digamos que ideal. Cuando no tenía curso escolar, pues viajaba, en fin, todo lo que quizás una persona que querría en la vida, ¿no? Una niñez y una adolescencia pues bastante buena, cómoda, no me faltó nunca de nada. Pero sobre la edad de 16, 17 años, yo tuve que salir de donde yo vivía e irme a otra ciudad para poder estudiar pues la carrera que hice, la carrera en el área de la salud. Entonces, porque donde yo vivía, pues no, en la universidad no se daba esta carrera. Entonces, pero en ese preámbulo, yo comencé a plantearme cosas, yo comencé a sentirme vacía. Tenía muchas cosas, tenía pues mi familia bien, podía ir de viajes, me iba muy bien en los estudios, pero yo comencé a sentirme, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ser buena hija? ¿De qué sirve ser buena hermana? ¿De qué sirve portarse bien? ¿De qué sirve? O sea, era como una falta de propósito. Sí, quizás, sí. Ya llegó un momento que lo hacía todo bien, pero no le encontraba, había un vacío en mí. De hecho, yo recuerdo que comencé a asistir alguna que otra vez a alguna misa, porque claro, como tenía el trasfondo católico, apostólico, romano, sí. Yo comencé a asistir y yo lloraba. O sea, yo no sé por qué, yo llegaba y lloraba. Entonces, es el momento en que tengo que irme a la otra ciudad, comenzar a vivir con mi hermano sola. Justo empezando la universidad, conozco allí 2 chicas que un día me invitan a un concierto y yo le dije, no, si no voy a ir
porque es fin de semana y los fines de semana yo me voy sí o sí a mi casa. Entonces una de ellas me dice, bueno, no te preocupes, habló con mi padre, le pidió permiso y le dijo sí, pues que se quede. Y fue un concierto de Jesucena Romero. Ah, Jesucena Romero. Eso es. ¿Te acuerdas de alguna canción que cantó allí? Pues no. A ver, las canciones típicas esas de antaños que son tan bonitas, que me las sé todas, pero que ahora mismo no me viene ninguna a la mente. Pero yo recuerdo que me lo pasé muy bien y que ya luego me pasaba todo el tiempo tarareando las canciones. Y entonces estas dos personas comenzaron a hablarme de Jesús y hablarme de la iglesia, pero en mí había evidentemente una restricción de yo soy católica, o sea, y además yo soy buena, yo me porto bien, y esa era mi creencia, ¿no? Yo siempre he hecho las cosas muy bien, yo siempre me he portado bien, con lo cual, pues yo creo en Dios, pues ¿para qué tú quieres que vaya a una iglesia y pase a un llamado y lo que sea, ¿no? Entonces comenzó un proceso, no fue no fue una decisión de la noche a la mañana. El Señor tuvo que trabajar mucho en mí, porque así como está quizás esa persona que está haciendo lo que le da la gana en su vida y dice, bueno, yo a vivir la vida loca, yo era el otro extremo, yo era el extremo de la niña pluscuantiperfecta que hacía todo muy bien y que no necesita arrepentirse de nada porque yo no había hecho nunca nada malo. O sea, ¿de qué me tengo que arrepentir si yo soy muy buena, ¿no? Entonces empezó ese proceso por el otro lado, el otro extremo. Y yo recuerdo que pues fui a la iglesia invitada por estas dos chicas y me encantó, pues el grupo de alabanza, todo lo demás, me encantó. Y a su vez comencé a ir a un grupo pequeño que se hacía en casas, donde se daba la palabra y pues en la iglesia también me comenzaron a permitir hacer pequeñas actuaciones en los teatros, mínimas, pero me daban participación y yo me sentía muy a gusto, pero cada vez más yo iba viendo que me sentía más cómoda, que quería estar, que era querida, que era aceptada, pero a su vez yo comencé a ponerle condiciones al Señor. Pues si tú quieres que yo me convierta, que se lo diga a tal persona y que tal persona, o sea, comenzar como vellones. Como pruebas. Sí, vellones uno tras otro. Que yo digo, madre mía, qué paciencia tuvo el Señor conmigo, que no me envió un rayo, quizá yo me lo hubiera enviado a mí misma. Y el Señor, y era curioso cómo todo lo que yo incluso ni siquiera lo verbalizaba, solo lo pensaba, como cada cosa que yo aún en mis pensamientos antes de dormir tenía, se cumplía. O sea, esto no es en plan de, pues, la suerte, ¿no? O sea, esto no es, bueno... Sí, era en una conversación, tú tenías fe, eso y es. aunque no lo verbalizabas, pero Eso en una es. conversación interna creyendo que Dios te escuchaba, porque Eso es. forma parte de la fe, aunque no lo Efectivamente. verbalizases. Efectivamente, y para mí era muy importante, pues evidentemente el grupo de amigos que tenía en ese momento, que eran chicos buenos, que estudiaban y tal, pero que para mí era sumamente importante, bueno, como todo adolescente, evidentemente, adolescente casi ya pues joven, era muy importante, y el ver, yo decirle, pues... Quiero ser evangélica, la respuesta de ellos, como con el amor que los recibieron a mi madre, yo no sabía cómo lo iba a aceptar, porque mi madre ya he dicho que era monja, entonces yo no sabía, y cuando yo se lo dije, ella me dijo, gracias a Dios, y para mí eso fue como... Un alivio. Como otra respuesta más, ¿no? Y así fui. Entonces, un día recuerdo que, pues en los llamados, no salía. Yo me quedaba ahí en mi silla. Me decían, ¿quieres salir? No. Pero yo sentía la presencia de Dios, pero me resistía una y otra vez. Y hubo un día que ya después de pasar todo, le dije a la que en su momento era la que llevaba el grupo pastoral en casa, le dije, Petra, quiero hacer la oración de fe. Necesito hacer la oración de fe. Me dijo, claro. Y entonces ahí hicimos la oración de fe. A partir de ahí, pues lógicamente pues habían cosas que tratar y he vivido situaciones en la vida, quizás una situación muy dura, muy complicada, que evidentemente esa idea de perfección que yo tenía de mí misma
Y además, cómo yo visualizaba las cosas, en plan de, si te propones algo lo logras, no hay lugar para el fracaso, si te va mal en esto es porque no lo estás haciendo bien. Tantas cosas que yo misma me inculqué de disciplina, que por un lado es bueno, pero por otro lado te hace sentir que pues yo soy yo, ¿no? Yo soy pues eso, perfecta, ¿no? El vivir fracasos a muchos niveles, ¿no? Y tener que trabajar desde ahí y tener que depender del amor y de la misericordia de Dios es lo que me ha llevado quizás a aprender, ¿no? A ver las cosas de manera distinta. Yo me comparo un poquito, evidentemente con la distancia, con Saulo. Yo me comparo un poquito con ese Saulo de ese momento tan estudioso, tan bueno, tan perfecto, y que comienza a pasar un proceso de abajo hacia arriba, donde comienza a depender de Dios y donde luego el trasfondo que él tiene le ayuda a ese caminar, pero desde una nueva perspectiva. Entonces quizás yo he vivido mis fracasos así, desde mi perfección, darme cuenta que perfecta nada, o sea, en absoluto, porque cuando el Señor pone en el mismo plano el que peca en el pensamiento como el que hace algo, ¿no? O sea, como el que habla mentira y el que mata y el que roba. Señor, ¿qué pasa aquí? Porque claro, o sea, no es justo esto. Pero el que tiene malos sentimientos, el que se enoja, el que dice, no, esto, algo está mal, ¿no? El darme cuenta que yo no era tan perfecta como yo pensaba, muy por el contrario, y los fracasos que he vivido, el decir, Señor, es que necesito de ti, pues me ha llevado pues a ese caminar y a esa transformación que necesitaba tanto como el que he dicho anteriormente estaba en el otro extremo, como el que estaba haciendo cualquier otra cosa y haciendo lo que le daba la gana en su vida. De todas formas, yo te estoy escuchando, por ejemplo, tú te comparas, o tu experiencia la comparas a la experiencia de Saulo, ¿no? Que en la Biblia tiene un encuentro como muy violento con Jesús, porque él iba a una misión, en fin, y tiene un encuentro como muy radical. Sin embargo, tú cuentas también en un proceso, o sea, es decir, cuentas cómo no ha sido un momento puntual en el que tú eres convencida, sino que tú ya estabas convencida de que Jesús te estaba hablando. Entonces yo me estaba preguntando, ¿finalmente fue Jesús quien te convenció a ti o te tuviste que convencer a ti misma de que necesitabas a ese Jesús que ya te había ganado el corazón? Yo creo que pues la segunda parte. Hombre, yo creo que tuve que yo sabía que, o sea, yo entendía que yo tenía, que Dios estaba ahí, ¿no? Y evidentemente el cambio tuvo que darse en mí y yo decidir que se diera en mí, porque yo habían cosas que yo decía, pues no quiero dejar esto o no quiero dejar aquello. Entonces tuve que convencerme a mí misma dentro de mi mundo estructural y cuadriculado, y esto va aquí y esto va acá, y dentro de la vida que yo tenía planificada desde que era adolescente, yo tenía una proyección de lo que yo quería hacer, que de hecho casi nada se ha dado como yo lo había pensado. Pero yo creo que, o estoy segura que tuve que convencerme a mí misma de, Paula, pues ya no hay opción, o sea, y lo sabes, ¿no? Y de hecho, en algunos momentos después de las actividades, sobre todo de los grupos pequeños que fueron muy buenos, después de las oraciones, esta persona se me acercaba, la persona que nos daba el grupo pequeño, y me decía, es que estás sintiendo al Señor. ¿Qué te cuesta? O sea, ¿qué es lo que te limita? Lo estás sintiendo, y es verdad. O sea, yo sentía la presencia de Dios. Sin embargo, ella me decía, ¿quieres hacer la oración de fe? No. Entonces, me tuve que convencer a mí misma de decir, es que ¿no te das cuenta que esta es tu vida, tu mundo, y que esto es lo que necesitas? Entonces, quizás digo como Saulo, pero por como Saulo creía que él era en su momento, ¿no? De yo soy
pues de la tribu de tal, hijo de tal, o sea, estudié con fulano y he hecho tantas cosas, o sea que, vamos, Sí. Entonces un poquito en ese sentido. Lo que dices es impresionante porque yo veo a Jesús como ese caballero que supo esperar, que supo ganarse tu corazón, que supo hacerte sentir que Él estaba ahí. Y hay tanta gente que hoy puede estar escuchando que quizás sienta lo mismo. Tiene fe, la tiene dirigida a Dios, pero le cuesta quizás renunciar o rendirse. ¿Qué le dirías a todas esas personas que no luchan, entre comillas, con Dios, sino que luchan consigo mismo? Porque, por otro lado, no me gustaría dejar pasar el detalle de que al final fue tu decisión. O sea, que nadie te impuso nada, que fue una decisión que tú terminaste por tomar. Y eso me habla de que Dios realmente nos ha hecho libres para elegir, y que es importante que el que hoy escuche sepa que tiene una parte para implicarse en ella, que hay algo que cuenta, que es su decisión. Quizás, imagínate que le dejan solamente una oportunidad a esa persona, ¿qué le dirías tú? Pues yo le diría, hay algo que me está dando mucha vuelta en la cabeza, y es el propósito, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Y podrá sonar un poco así aéreo, propósito. Sí, yo lo entiendo, quizás no tengo la manera de cómo explicarlo llanamente, pero estamos hechos para un propósito. Venimos a la tierra el tiempo que sea para algo, no solamente para estudiar, para casarnos, para tener hijos, para ganar dinero, para tener fracasos, no, para algo. ¿Para qué estamos hechos? Y ese para qué estamos hechos, la única respuesta está en Dios. Y depende de cada uno de nosotros tomar esa decisión si quiere que ese propósito se haga. Yo he vivido, como he dicho, desde que era niña, adolescente y demás, viví en un mundo casi perfecto y llegó un momento que me sentía vacía. Y luego he vivido momentos muy duros en mi vida, y en mis peores fracasos, muy duros, o sea, momentos muy duros, he visto la mano de Dios y me he sentido, y he estado fracasada en todos los aspectos, pero he tenido esperanza, y sé que esa esperanza solamente me la ha dado Dios, y ese propósito, ese saber que hay algo más, es Dios. Entonces yo les diría que no luchen más consigo mismos, que tomen la decisión, que digan sí. Yo recuerdo una amiga que me dijo, ese día que hice la oración de fe, me dio un abrazo y me dijo, no te vas a arrepentir nunca. Y esa amiga ahora, ya hoy no está, y de tanto en tanto recuerdo eso y le puedo decir eso, no se van a arrepentir nunca, porque aún en sus peores fracasos van a ver que hay un propósito de vida. Y aún, por la otra parte, si decides no tomar la decisión y tenerlo todo, vas a seguir igual de vacío, porque yo he vivido ambas situaciones, ¿no? Entonces yo le diría que no lo piensen más, que decidan por el Señor, que es nuestro hacedor y que tiene un propósito de vida para nosotros. Es que no hay más, es que no hay más vuelta de hoja. Es decir, yo soy de darle mucha vuelta a la cabeza y de ver 20.000 cosas, pero hoy por hoy digo, Paula, te hubiese evitado tantas cosas. Sí, de momento dice, sí, Señor, aquí estoy. Pero yo entiendo que todo es un proceso y que no todo el mundo es igual. Pero yo le diría que adelante, que decidan, digan sí al Señor y a por todas con el Señor. Muchas gracias, Paula, por el tiempo, por contarnos esa experiencia tan bonita y quizás a veces pues tan diferente, ¿no? Escuchamos a veces de vidas tan complicadas, pero en una vida ideal, ¿verdad? Eso es. También debemos de reconocer que necesitamos a Dios. Muchas gracias, de verdad. De nada. Gracias a ustedes. Dios te bendiga. Amén. Gracias.